Creo que sigue en nuestra cabeza una dualidad. Conocimiento intelectual, un cúmulo de saberes acumulado por la humanidad que el hombre tiene que saber, ¿tá? Conocimiento libresco, teórico. Y por otro lado, manualidad, expresión artística, expresión corporal, expresión musical. Estaba en el juicio de la compañera, el poco concepto que se tiene. Pero no quiere decir que porque sea mi juicio sea así, es mi juicio nada más. Hay excepciones. Yo creo que estamos rompiendo. Yo te digo que en ningún lugar de enseñanza secundaria una mala nota en educación física es considerada. Exactamente. Ahí Y si tiene mala nota en música, y bueno, está. No importa, pero música, dibujo y educación física, está. Donde tenga mala nota en matemática o en física, este chiquilín no tiene futuro. ¿Verdad? Pero yo creo que estamos haciendo una distorsión del pensamiento de Figari. Figari incluso rechazaba toda la carga humanista que tenía nuestra educación. Quizás acá no nos guste, ¿está? Pero él decía, los programas humanistas basados en los programas europeos, los textos que traemos de Europa para aprender. ¿Qué nos enseñan? Aparte de hablarnos de dioses y de héroes, que quizás visto de cerca ni fueran dioses ni fueran héroes, ¿está? Pero estamos llenos de mitología europea, por más que sea patrimonio de la humanidad que hay que conocer. Eso implicaba también el negar y el desconocer la realidad del hombre nuestro, las mitologías del hombre nuestro, las creaciones del hombre nuestro. Lo dice en varios momentos, yo por eso no lo puedo encontrar acá, pero dice, ¿de qué sirve saber la estética a través de Hegel o a través de cualquiera de los críticos si no tenemos un criterio estético propio? Dice, aprendemos lo que nos dicen los clásicos, y por clásicos supongo que será toda la literatura, ¿no, verdad?, sobre el hombre. Pero es el hombre en otra realidad y no nos permite conocer al hombre en nuestra realidad. Creo que acá es necesaria una aclaración. Si Figari dice que lo único que existe son individualidades, ¿no, verdad? Si la vida, ¿está? La vida como sustancia, energía, solo se dan individualidades. También, por más que él acepte que haya un hombre universal, ese hombre universal solo se llega a partir de hombres regionales y solo se lleva a partir de hombres nacionales. ¿Me entienden? Lo que nosotros conocemos es el hombre nacional, después el regional y después el universal. Entonces, en la selección de conocimientos, él ya borraba un montón. Incluso dice, hay un montón de saberes que lleva a los títulos de las facultades más prestigiosos socialmente. Pero ese saber no sirve de nada al país. ¿Entienden? No es que haya desprecio por lo intelectual, no él, si él es un enciclopédico, ¿ah? Él es un abogado, un jurista que después estudió filosofía, leyó por todos lados, es un pedagogo. Lo que hay es qué papel ocupa lo libresco, lo teórico meramente, lo que desadapta a la persona. Hay un momento que lo dice claro. ¿A qué llamamos instruido en América? Llamamos instruido a la persona que sabe hablar de todo. Hablar de todo. Que entra eso del desconocimiento de los otros saberes. ¿Está? El que sabe hablar de literatura inglesa, el que sabe hablar de esto, pero que no es productivo. Esa persona es una desadaptada. Esa persona, incluso sometido a una situación de estrés moral, no va a saber qué hacer, porque lo único que lo sabe es a través de los libros. ¿De acuerdo? Yo creo que va mucho más allá, por eso te presioné. Porque nosotros estamos acostumbrados a dar por sentado una serie de conceptos y creer que todos pensamos que es lo mismo.
Entonces, cuando vos dijiste saber, ella reaccionó distinto, ¿entendés? Tenemos que acostumbrarnos a reflexionar definiendo cada uno de los términos y recién ahí partir. Porque sí, no te podés aguantar. Solo muy breve, pues me despertaste mucho la curiosidad. ¿Figari en algún momento cita a Marx y alguna de sus obras? ¿Sabes que hay una cosa? No cita sus fuentes. ¿No? No, cita a Ruskin, cita a Otto Salomón. Se ve que está repitiendo mucho de lo de Varela, del diagnóstico de la situación actual de su casa. Se nota que está dando la pelea de Filgueira, pero no cita fuentes. Eso que le reprochamos a Varela cuando no cita Palomeque, Figari no lo hace. Lo que sí habla de la explotación del hombre por el hombre. Sí habla de... Claro, pero esa frase no es de Marx, es de Saint-Simon. Entonces... La realidad del tema trabajo, como trabajo productivo, el vínculo del hombre con la naturaleza como trabajo productivo, es un concepto marxista, básicamente marxista. Claro, es que por ese lado, lo dijimos la vez pasada, el hombre que se hace hombre trabajando. Lo que pasa es que uno tiene miedo de deslizarse a Marx y no estar hablando de Figari. ¿Me entienden? De uno, desde una postura marxista, hacer una lectura de Figari que no sea la de Figari mismo. ¿Entienden? Vamos a seguir con el próximo para ir precisando más. Quedamos que si solamente lo atábamos a un banco, que si solamente le transmitíamos una educación libresca, una educación teórica, lo desadaptábamos, lo estropeábamos, lo convertíamos en su ser contrahecho. Que si no tenía opción después en su vida de poder aprender a trabajar manualmente, iba a ser un desadaptado toda la vida. ¿Está? Es que tampoco puede decirse que el periodo escolar sea un simple compás de espera, porque fundamentalmente es la edad en que el individuo plasma sus formas. Y cuando más fácil es que una facultad no ejercida se atrofie. Si rechazamos la productividad, la creatividad del niño, lo atrofiamos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de aquella frase de Margaret Mead? Mi abuela quiso que yo fuera inteligente, por eso no me mandó a la escuela. ¿Sí? Claro, en el sentido... Yo no tengo la experiencia de ustedes de la escuela, yo tengo la experiencia del liceo de primer año. Vienen con unas ganas de saber. No vienen con elementos, pero vienen con unas ganas de saber, preguntan, hacen las preguntas más ingenuas. Agarrás el mismo alumno en segundo, le pasó una aplanadora. Ya se queda que vos le des a recibir, y además son compartimentos estancos. Lo que vos le enseñás no tiene nada que ver con la vida, ni con nada. O sea, yo creo que hay mucho de nuestra propia práctica que le pasa por arriba. Entonces lo que atrofiamos en el niño y en la escuela, lo que atrofiamos después en el liceo, porque no nos lavemos las manos, es lo que después no recupera. ¿De acuerdo? Entonces, Lo que pasa es que se van generando cadenas si de hemos de atrofiados, enseñar... ¿Perdón? que se van generando cadenas de atrofiados así. Claro, y entonces ¿a qué llegamos? A que esta cadena de atrofiados, estos instruidos, después busquen un estudio universitario, y después, como hay demasiados cargos universitarios, se dediquen a la política o a la burocracia. Y el país por ese lado no camina. Siempre tengan en cuenta el modelo de país que tiene Figari, ¿de acuerdo? Siempre tengan en cuenta que es un país que debe industrializarse. Siempre lo que dice después, ¿no? Nos industrializamos o nos industrializa. ¿Está? Entonces dice, si hemos de enseñar, comencemos por cumplir la ley medular de adaptación. La enseñanza alcanzará su mejor auge al secundar este anhelo orgánico, en vez de sustraer el educando al medio, a título de preparación. Para que la escuela responda a su finalidad racional, debe considerársela no como un paréntesis de la vida, sino como la vida misma conducida de un modo ideal.
Una frase muy similar la aprendimos después en Dewey. Cuando Dewey empieza, claro, escuela y vida, experiencia y vida, etcétera, etcétera. Claro, lo dijo Dewey. Entonces de repente entraba a los programas de teoría. ¿Entienden? La vida misma conducida de modo ideal. Si vivir es adaptarse, si adaptarse es evolucionar, educar es enseñar a vivir. En la aceptación más amplia del vocablo, puesto que al encaminar de un modo más consciente y directo las energías a su fin natural, se logra el máximo resultado que es dado a esperar, el mejoramiento del hombre, de la sociedad y de la especie. ¿De acuerdo? Creo que con esta lectura aclaramos un poquito más los conceptos de él. Estoy controlándola. ¿8 menos cuarto? No, no puede ser. El asunto es así. Él lo que quiere es que a través de la escuela se eduque para el trabajo. Ya estamos preparados para no poner cara cuando él dice educar para el trabajo. En el sentido de que el trabajo es una educación. Educar para el trabajo es educar moralmente, educar hacia la autonomía, es educar hacia la independencia económica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que educar a la vez es un criterio propio y una conciencia que parta por el tema de trabajar. Trabajar no es malo, trabajar crea al hombre. Al contrario, lo que evita que el hombre sea hombre es justamente el tema de alejarlo de la producción. ¿Está? Y sobre todo eso era grave a nivel escolar. Cualquiera sea el grado de preparación escolar supone 2 elementos indispensables: formación de una conciencia guía y aptitudes para esgrimir prácticamente el ingenio. ¿Qué pasa? ¿Pero con esto? Se dice a menudo que el saber no ocupa lugar. Eso es cierto, pero pudiendo sustituirse un conocimiento extemporáneo o inaplicable por otro más oportuno y provechoso, conviene metodizar la enseñanza de modo que ésta tenga la mayor efectividad posible. Un conocimiento libresco facilita la obra del maestro y hasta su comodidad. Lo último, consulta los fines esenciales de la educación. Enseñar a trabajar no es enseñar puros recursos técnicos, de la misma manera que enseñar a cirugía no es enseñar a cortar. La enseñanza presupone la formación de un criterio regulador socialmente productor y a la vez la habilidad manual ejecutiva. Me estoy apurando porque quiero tratar otros temas. El tema es, fíjense la fecha que lo escribe, 19, 18, está a punto de terminar la Primera Guerra Mundial. ¿Tá? Él dice que viene la urgencia de que esos países europeos, para resarcirse de sus problemas económicos, se van a volcar acá, se van a volcar a hacer uso de nuestras materias primas, porque se presupone que nosotros no sabemos hacer uso de ellas. Se viene todo eso y dice: en estos países nos debatimos en territorios despoblados inmensos, incultos, desprovistos a veces, muchas veces, hasta de los elementos más indispensables. Poblaciones desamparadas, las que por lo común no pueden corresponder a la demanda de las metrópolis como capitales. Arrogantes y voraces, ofuscadas por una acumulación abigarreada de progresos importados, los que nos dan la falsa idea de una cultura propia frente a una realidad que los desdice. Es así que tan a menudo apelamos a los extranjeros para que nos hagan palacios y monumentos a la usanza europea, para que regenteen nuestras escuelas, para que instalen usinas, y a poco de andar todo eso nos da la ilusión de ser nuestro, cuando no es más que un exotismo en el medio, como si endosáramos un uniforme académico prestado para aumentar nuestro volumen
cultural. No se trata solo de enseñar a producir, se trata de poner el sello de lo americano, apelando a lo americano, primero apelando a lo nacional y después apelando a lo americano, ¿verdad? Es como vamos a poder formar el carácter de un pueblo, y el carácter de un pueblo que sea industrioso, para lograr la industrialización. Dice, desde que un pueblo superior no solo es instruido, sino criterioso, no solo hábil, sino emprendedor, ejecutivo, práctico, debemos trabajar. Solo en el trabajo severo podemos conquistar un puesto eminente en el concierto internacional. Cada vez más, la vida civilizada exige un fondo pensante, sesudo, ecuánime, un ingenio sagaz y práctico, capaz de aprovechar de las ventajas que le ofrece el ambiente. Descuidar este axioma pedagógico de proyecciones individuales, sociales, humanas, es cerrar el camino más firme de la cultura escolar. Esto quedó para ustedes, esto lo pueden volver a releer, ¿de acuerdo? Por eso me estaba apurando para tratar cosas que no dejé. Después de eso viene el reclamo a Brum, donde plantea el tema de o nos industrializamos o nos industrializan, el tema de la independencia necesaria de estos países americanos para hacer uso de sus materias primas, y dice, responde a las críticas de siempre, ¿no? No es que no las usemos por ser perezosos, no es que las usemos por ser ignorantes, sino que significa todo repensar el país para poder seguir. Pero yo quería hacer referencia a otra cosa, más allá de que ese de América Latina es interesantísimo. Yo quería hacer referencia a Historia Quiria. Historia Quiria, que es el último libro escrito por él en 1930, que lo escribe después de la muerte de su hijo. Es una colección de cuentos, pero en realidad es el proyecto de una sociedad utópica. Como toda sociedad utópica, por supuesto, él la descubre a través de un manuscrito. ¿Se acuerdan de Eco empezando un manuscrito caldeo antiguo, que por suerte él conoce a un hombre que es un filólogo que le da la confirmación de que ese pueblo existió y que fue uno de los pueblos más extraños y más extravagantes que haya existido en el mundo. Pero entonces, todo el sabor de la utopía, pero de la utopía realizable. ¿Está? Entonces, los quirios, y quirio viene de señor, en el sentido que es quirio con Y, en el sentido de que esta gente era la única dueña de sí misma y de su destino. ¿Está? Por eso habla de quirio. Vivían en una islita con forma de corazón en el Océano Pacífico. ¿Ah? Y de repente desapareció como desapareció la Atlántida. Pero cuando él ilustra, porque él ilustra todos los márgenes de ese libro, la gente está vestida con bombachas al estilo de nuestros gauchos y nuestras chinas. Ya alcanzaba con que la isla tuviera forma de corazón para hacernos pensar, y cuando hace la vestimenta, etc. Dice que es un pueblo muy especial. Un pueblo que incluso fue confundido como bárbaro o salvaje por otros pueblos. Primero que nada, no admitían que en su ascendencia de hombres hubiera habido otra cosa que hombres. Por lo tanto, dioses. Hace ese juego de palabras. En tanto que hombres, dueños de su propio destino, dueños de su propia autonomía, dueños de crear su historia, esa gente era como dioses. ¿De acuerdo? En segundo lugar, rechazaban todo lo superfluo, lo ornamental, las bellas artes. Uno siente en cada momento de Historia Quiria resonar cada una de las polémicas que él tuvo en su momento con el poder. ¿Verdad? Y fundamentalmente, toda la isla era una escuela.
todos se encargaban de la educación, pero fundamentalmente, en lo estrictamente formal de la educación, se encargaban los ancianos y los inválidos, aquella gente que había salido del sistema productivo, pero que a través de toda su experiencia volcaban los niños el amor por el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, supuestamente terminamos igual a las 8, ¿no? ¿En qué acuerdo quedamos? Sí, un poco más entonces. 8:30, entonces tenemos tiempo más. Desgraciadamente yo Historia Quiria no la pude conseguir para traérselas. Yo les recomiendo que la busquen. ¿Tá? Es dificilísima. Historia Quiria. Con K, Y. Es dificilísima de encontrarlo. ¿Tá? Pero justamente, dése cuenta que cuando lo escribe, ya tiene casi 70 años. Y este hombre sigue, ¿Podría estar en la Nacional o no? Debe estar. Tendría que estar. Sí, pero yo no concurro a la Nacional. No tengo tiempo de ir, pero lo explicaba. Pero es un libro para tener en las manos, ¿entendés? Para tener en tu casa, para agarrar un fin de semana y disfrutarlo. Tendría que existir la posibilidad de hacer una fotocopia. Hay otros libros que hablan de sociedades utópicas, de otros autores. No, obvio, pero ¿sabe? ¿Inspiran alguno de ellos o no? ¿O es otra cosa? No, lo único que sentí que se podía inspirar en alguno de ellos era por el tema de un manuscrito antiguo, que es el recurso que hacen todos los que proyectan un proyecto utópico, tipo, estoy pensando en Tomás Moro, ¿no? Que en definitiva Tomás Moro es un marinero, un contador de cuentos, acuérdense del nombre del marinero que le cuenta, ¿está? Es el ángel contador de cuentos, que le cuenta eso. Lo que pasa es que yo lo que no encontré en Historia Quiria son esos quiebres que hay en Tomás Moro que termina justificando el imperialismo, por ejemplo, y esas cosas que vos viene bárbaro y justo... No, encontré llevado a esta obra, a estos cuentos, ¿tá? Toda su convicción de pedagogo. ¿Entendés? Toda la convicción de que era posible transformar un país transformando su educación. Y, por ejemplo, él decía, ¿en qué se le educa en la escuela? Se le educa prácticamente para que trabajen, para que sean industriosos. Entonces cuando salen, ¿no verdad?, se integran con total normalidad a la vida. ¿Por qué? Porque para ellos la escuela es una continuación con la isla. Pero entonces, porque lo que hacen esencial, hay mucha, yo no sé si hay mucha ingenuidad en el sentido de creer que se puede vivir sin lo superfluo. Somos producto de una sociedad de consumo nosotros. Y entonces tenemos una definición de lo superfluo medio ahí mezclada, ¿no? Pero toda la isla está estructurada en torno a la idea de libertad. Y eso es lo que lo hace admirable en cuanto a concepción. Libertad en cuanto vida colectiva, ¿no? No entendida jamás fuera de la vida colectiva. Bueno, brevemente referencia, simplemente porque lo considero un deber. Figari era masón. Debe haber sido... La vinculación con la masonería me venía rondando. Sí, la firma, la Gran Logia del Uruguay. Ya a esta altura prácticamente todos los educadores nuestros prácticamente tuvieron que ver con la masonería y yo no le encontraba la relación hasta que encontré quién era su suegro. Ya les dije la otra vez que el suegro es Carlos de Castro. Sin embargo, los temas, leí sobre todo una monografía de humanidades donde habla de masonería y educación, una monografía no edita. No me explico a Figari por masón. Debe ser de los pedagogos que transcienden más el tema de ser masón. Ustedes saben perfectamente que la masonería
cree en la superación individual, teóricamente, y que creen que entonces que la superación del hombre lo logran a través de la educación. ¿Sí? Pero en esta monografía, esta alumna de humanidades, lo que hacía era, bueno, la masonería sostiene la filantropía, la igualdad y la libertad, y a través de la obra de Figari se lograría la libertad, la igualdad, y aparece ese amor de filantropía, de amor al hombre como vida en sociedad, ¿tá? y de creación. Lo dejo por ahí, no tengo. Lo digo porque está, es una constatación, pero no encuentro realmente argumentos como para decir, bueno, acá y acá, Figari demuestra ser masón. Para mí es una superación total de lo que es la ideología de la masonería. ¿Y qué me dicen ahora de sus cuadros? ¿Por qué pinta lo que pinta? A ver, sus contemporáneos dijeron, como pintor. Como habían dicho, como filósofo. Se volvió loco este viejo a esta edad. Y además, ¿qué pinta? Mire que pintar negritos. ¿Por qué? Fuerte. Figari es nativista y es planista. O sea, pinta lo que hay de nativo, de autóctono en su país, en su región, y además y es planista porque lo que a él le interesa dejar es plasmar de alguna forma, tomándolo con pinzas, las costumbres, el quehacer diario. No le interesa tanto definir la personalidad de los personajes o de las cosas que habían o que hubieron en su momento en la tierra en la que él vive. Le interesa de alguna forma recordar cómo se fue modificando ese lugar donde él vivió. El conocimiento local también. El conocimiento local. ¿Cómo? El conocimiento local. No te oigo. Conocimiento local, eso que habíamos hablado de que de Europa no, lo local, como que reafirma lo local. Las formas de Los negros en un conventillo, la gente en el campo, bajo el embullo, ese tipo de cosas que son locales nuestros. No es que el candombe es una forma que se terminó adaptando o incorporando en los modos de vida de la gente que vivía, pero es lo más cercano, es la representación cultural más cercana y más original que hay, porque de los indígenas no había nada, o por lo menos en ese momento se sabía menos que ahora. Entonces, ¿cuáles son las representaciones culturales más originales o de mayor sentimiento, más cercano, que pueden permitir una creación nueva y más original, más a lo que hay en América, lo que pintaban los cuadros? Sí. ¿Alguien más? No, yo después de... Cuando hiciste esa pregunta, después de haber conocido un poco su pensamiento, pensé, bueno, pero ¿qué otra cosa podía haber pintado, no? Y era eso, cuando él hablaba todo del aprovechar la materia prima que uno tiene alrededor, viendo también esas fuentes de inspiración como materia prima para su trabajo. Y pinta la diferencia de clases, porque también pinta los salones como contrapartida de las danzas propias de salón con las del campo, y muestra la vestimenta europeizante ya de la época, los muebles estilo francés, todo ese... Muestra las dos clases sociales que coexistieron en su época, ¿verdad? Determinado momento que estoy tratando de precisar. Dale. Yo creo que después de escuchar un poco lo que decía la compañera, ¿no? Además de esa sensación, me da la impresión de que si él decía que teníamos que partir de lo nuestro, de lo autóctono, para después ir a lo americano, bueno, esa cultura negra era realmente el ideal de lo que él quería,
porque ellos, no siendo autóctonos, siendo traídos de otros lugares, eran capaces de vivir su cultura y de repente tomar cosas que le venían de afuera, pero eran capaces de ser cultura propia y además de enseñarle a los demás cosas como el candomblé, sea transformado o no. Era lo más cercano a lo que él quería, me parece. En algún momento él dice, en mis pinturas hay algo más. O sea, algo más que el tema, algo más que la técnica. La pintura es la concreción de sus ideas filosóficas y de sus ideas pedagógicas. O sea, en determinado momento dice, no importa cómo un pintor pinte, es como querer saber cómo un escritor escribe, lo que importa es el tema. Y ahí toma partido por toda una estética, ¿no es verdad? Porque alguien puede escribir muy bien, pero si nos habla de una sandez, cerramos el libro y lo dejamos. Entonces, alguien puede tener una técnica maravillosa, que él no la tenía, dicen los críticos, para mí es maravilloso. Me he cegado, para mí todo lo que él hace es bárbaro. No importa la técnica, importa lo que diga. Entonces él se encuentra una cosa, el negro era esclavo, lo que vos marcás de la diferencia de clase. El negro fue introducido acá como esclavo, se lo quiso dominar culturalmente, se le quiso imponer otra cultura, y sin embargo, lo que ustedes plantean, ¿no? El negro fue capaz de mantener su propia cultura. Al otro que se quiso hacer desaparecer, y se lo hizo desaparecer, fue al gaucho, al criollo. Y el otro tema que él plantea es justamente el del criollo. Entonces, él, que es producto de aquella disciplinamiento, ¿no verdad?, que vive en la sociedad civilizada, reacciona a su manera con esa imposición cultural que significó hacer desaparecer al gaucho o explotar al negro. Pero creo que hay algo más. Yo no estoy definida en torno a eso, pero creo que hay algo más. Realmente creo que hay algo más, tanto cuando le contesta a su nieto como cuando le contesta a Requena. Él dice que el arte no puede ser jamás el de un cronista, ¿está? Pero dice, ¿por qué negros? ¿Acaso no ocurre lo mismo con los blancos, por rubios que estos sean? Diré que lo que quiero es referirme al hombre. Y para verlo mejor, tomo al negro. En la inteligencia que los blancos llevamos siempre un negro adentro, muy renegrido. Y el mismo que nos sugiere a menudo cosas que no sabría uno cómo referirlas al blanco sin incurrir en irreverencias. En definitiva, el blanco sometido a tantos siglos de disciplinamiento, de control de sus instintos, etcétera, etcétera, de todo lo que lo ha contrahecho. En este afán de descubrir lo que va dentro, el no haberme conformado con las exterioridades, voy contra la regla actual contraria, no dar importancia más que las apariencias. La pintura por la pintura es, a mi ver, una aberración. Lo que interesa, ante todo, es lo más genuinamente intrínseco para los espíritus que han lujo de la superficialidad. Y me hacías acordar hoy. Yo no sé lo que piensan y sienten ante sus obras los artistas, pero puedo decirle que yo, después que he pintado, al mirar los personajes insinuados, quedo riendo, contento y hasta sorprendido a veces de la humanidad que trasuntan así esbozados. Y los negros más, pues son de un humanismo genuino, pura uva, como dicen por allá. Que no me vengan a dar el concepto humano por el uniforme académico o el espadachín. Eso es una ingenua caricatura pueril. Los artistas se empeñan en decirnos cómo es el hombre y la naturaleza. A mí, en vez, me interesa decir qué son, a mi ver, naturalmente. Bueno, por acá dejaríamos
cualquier cosa, al que le interese estudiar más, el que vaya a hacer sobre esta tarea, me llama para preguntarme más bibliografía y yo encantadísima de orientarles. ¿Tá? ¿Algún comentario? Porque fuimos muy rápido por demasiadas cosas. Faltaría otra, Faltaría otra ocasión más. ¿Qué faltaría? Parece que faltaría otra instancia más. Otra clase más. Vos sabés el nervio que yo paso para dar una clase, los 2 días antes que no duermo y los dolores de estómago que pasó. Yo encantadísima, pero más como charla. ¿Me costó tanto traerla acá? Yo encantadísima, ¿está? Pero falta redondear un montón de cosas. Porque A mí me gustaría saber cómo se vinculaba él con gente como él. Gente como él, a ver, gente como uno. Era un hombre rechazado, era un hombre mal visto por la sociedad. No. ¿O no tenía partidarios? Creo que por su matrimonio llega a pertenecer, ¿no verdad?, a la parte económicamente poderosa de la sociedad, pero por otro lado, lo que él tiene que haber palpado es la obra consciente hecha de complicidad y de silencio para evitarle, y tiene que haber entendido montones de que su obra requería un nuevo concepto de país, ¿tá? Entonces, que era mucho más importante o menos peligroso levantar a Rodó, yo llegué a estudiar a Rodó en la escuela, a Rodó o a Vaz Ferreira, que en definitiva eran un redoblar del espiritualismo, pero que venían trayendo un modelo de país anterior, ¿no verdad? No tanto Vaz Ferreira, ¿no? Claro, pero que él, que le representaba lo nuevo, de otro modelo de país, por algo vivió tanto tiempo en París. Él después ya se va a París, va a las exposiciones internacionales, viene a congresos acá, ¿está? Pero ¿sabes qué? No me da la idea de que se haya sentido derrotado. Aún sabiendo y aún entendiendo toda esa conspiración del silencio.